¿Has oído hablar alguna vez de un hombre cuya fe fue puesta a prueba hasta el extremo, perdiendo todo lo que poseía y aún así permaneciendo firme? Esta es la increíble historia de Job, un ejemplo de paciencia y perseverancia ante el sufrimiento. Su nombre resuena a través de los siglos como símbolo de fidelidad, de alguien que afrontó pérdidas inimaginables sin negar nunca su confianza en el Creador. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Qué llevó a este hombre a ser sometido a tantas pruebas? Y, sobre todo, ¿cuál fue el resultado de vuestro viaje? En tiempos antiguos, en una tierra lejana llamada As, vivía Job, un hombre justo e intachable. Respetaba a Dios y evitaba cualquier camino de maldad. Su vida fue próspera, rodeado de hijos amorosos, abundantes riquezas y un prestigio indiscutible entre la gente que le rodeaba. Sus rebaños eran innumerables y su casa rebosaba de abundancia. Todos lo veían como un ejemplo de rectitud, alguien cuya vida parecía no haber sido tocada por ninguna adversidad. Sin embargo, en un plano mucho más allá de la comprensión humana, algo estaba a punto de suceder. En el cielo, hubo un encuentro entre Dios y sus ángeles, y entre ellos estaba Satanás, que vagaba por la tierra. El Creador, conociendo la fidelidad de Job, preguntó a Satanás si había considerado el carácter intachable de aquel hombre. El oponente, sin embargo, contestó, él es fiel porque todo le va bien. Si pierde todo lo que tiene, seguramente te negará. Así comenzó la mayor prueba de la vida de Job. Con permiso divino, Satanás desató sobre él una serie de desastres. En un solo día, ocurrió lo impensable. Sus sirvientes fueron atacados por merodeadores, su ganado fue diezmado, trágicamente, sus hijos murieron cuando la casa en la que vivían se derrumbó en una violenta tormenta. Todo lo que había construido a lo largo de su vida fue destruido en cuestión de horas. Incluso ante una pérdida irreparable, Job no se rebeló. De profundo luto, rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza y cayó al suelo, pero en lugar de blasfemar, adoró a Dios. Sus palabras fueron notables, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. No cuestionó ni se quejó, demostrando una fe inquebrantable que desafiaba toda lógica humana. Sin embargo, esta fue solo la primera fase de su calvario. Satanás, al ver que Job permanecía firme, pidió permiso para afligirlo aún más. Esta vez, el dolor recayó en el propio cuerpo del hombre justo. Úlceras dolorosas cubrían su piel desde la cabeza hasta los pies, causándole un sufrimiento insoportable. Sentado sobre las cenizas, utilizó un trozo de cerámica para calmar sus heridas, mientras su esposa, incapaz de comprender tal resistencia, lo desafiaba, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero él respondió con calma, si recibimos de Dios el bien, ¿no debemos también aceptar el mal? En ese momento, los amigos de Job se enteraron de su desgracia y vinieron a visitarlo. Al llegar al lugar, quedaron impactados por su apariencia. Durante 7 días y 7 noches permanecieron a su lado en silencio, porque vieron que su dolor era inconmensurable. Cuando finalmente comenzaron a hablar, sus palabras trajeron más tormento que consuelo. Creían que tal calamidad solo podía ser consecuencia de algún pecado oculto, pero ¿tenían razón? Job, envuelto en el sufrimiento, finalmente rompió su silencio. Con el corazón apesadumbrado y el alma rota, lamentó el día de su nacimiento. Deseó que esa fecha nunca hubiera existido, que la oscuridad la borrara de la memoria del tiempo. Sus palabras no eran de rebelión contra Dios, sino de un dolor profundo que parecía insoportable. No entendía por qué pasaba por tal aflicción, pero no se atrevía a acusar al Creador de injusticia. Sin embargo, sus amigos no vieron la situación del mismo modo. Elifaz, el primero en hablar, argumentó que ninguna persona inocente sufriría tanto. Para él, Job debía reconocer que, de alguna manera, había pecado y, por tanto, estaba siendo castigado. La lógica era simple, Dios es justo y no permite que los justos se enfrenten a semejante calamidad sin razón. Trató de convencer a Job de que todo lo que tenía que hacer era confesar sus errores y buscar el perdón divino para que todo fuera restaurado. Pero Job sabía que no había cometido ningún pecado que justificara tal tormento. Él respondió con amargura, afirmando que sus dolores eran mayores que cualquier explicación simplista. Se sintió aplastado por algo mucho más grande de lo que podía comprender.
Su alma clamaba por respuestas, pero el silencio de los cielos solo aumentaba su angustia. Quería comprender la razón de tanto sufrimiento, pero no encontraba ninguna razón. Bildad, otro amigo, también intervino. Afirmó que Dios nunca pervierte la justicia e insinuó que los hijos de Job podrían haber muerto a causa de sus propios pecados. Dijo que si Job fuera verdaderamente puro, Dios seguramente restauraría su fortuna. Pero estas palabras solo hirieron aún más el corazón del paciente, que se sintió injustamente acusado. Sabía que su dolor no era un castigo, pero no podía entender por qué Dios permitió que todo esto sucediera. Zofar, el tercer amigo, fue aún más severo. Él no solo afirmó que Job merecía su sufrimiento, sino que sugirió que si Dios fuera completamente justo, el castigo sería aún mayor. En su opinión, la única solución que Job abandonara su orgullo y se arrepintiera, porque, según él, nadie podía ser puro ante Dios. Con cada argumento presentado, Job se sentía más solo. No encontró en sus amigos el consuelo que tanto buscaba. Por el contrario, sus palabras solo aumentaron su dolor. No solo quería escuchar teorías sobre la justicia divina, anhelaba un encuentro real con Dios, una respuesta que explicara su situación. En medio de este torbellino de emociones, Job comenzó a expresar algo aún más profundo, su esperanza de que, aunque su carne fuera consumida por el dolor, un día vería a Dios cara a cara. Esta convicción creció en su corazón, aunque la explicación de su sufrimiento aún no había sido revelada. Pero la conversación estaba lejos de terminar. Los debates entre Job y sus amigos continuaron y se hicieron cada vez más intensos. Lo que no sabía era que, a su debido tiempo, Dios respondería de una manera que nadie podía prever. El debate entre Job y sus amigos continuó, pero ninguna respuesta parecía suficiente para calmar su corazón. Sabía que no había cometido ninguna gran injusticia que justificara tal aflicción, y la idea de que Dios lo castigara arbitrariamente le parecía incomprensible. Aún así, la pregunta seguía siendo, ¿por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren? Este misterio lo atormentaba. Sus amigos insistieron en que su situación era resultado de algún error oculto. Sin embargo, Job no podía aceptar esta explicación simplista. Comenzó a dirigir sus palabras directamente a Dios, clamando por un encuentro, por una respuesta divina que trajera comprensión. Su sufrimiento fue intenso, pero en el fondo mantenía la esperanza de que el Creador no lo abandonaría para siempre. En ese momento, un nuevo personaje entró en la conversación, Elijah, un joven que hasta entonces había permanecido en silencio, escuchando atentamente todo lo que se decía. Se sintió indignado tanto con los amigos de Job, que no habían dado respuestas satisfactorias, como con el propio Job, que parecía justificarse a sí mismo en lugar de reconocer la soberanía de Dios. Elijah afirmó que Dios no necesitaba dar explicaciones a los hombres. Según él, el Creador habla de muchas maneras, a través de sueños, visiones, sufrimiento e incluso a través de la creación misma, pero la gente a menudo no se da cuenta. El sufrimiento, en su opinión, podría ser un medio por el cual Dios enseña, corrige y moldea los corazones. Estas palabras le dieron a Job una nueva perspectiva. No estaba siendo castigado por algún pecado oculto, sino que tal vez estaba siendo probado, refinado como el oro en el fuego. Aún así, eso no respondió completamente sus preguntas. Él no solo quería teorías sobre Dios, quería un encuentro real con el Todopoderoso, una revelación que le mostrara el verdadero propósito de su dolor. Y entonces ocurrió algo extraordinario. En el momento más álgido de su angustia, en el momento en que parecía que ya no había respuestas, Dios habló. Pero él no vino con explicaciones detalladas ni justificaciones, en cambio, apareció de un torbellino, desafiando a Job con preguntas que lo hicieron reflexionar sobre su propia pequeñez frente a la grandeza divina. ¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras sin conocimiento? Dijo Dios. Luego comenzó a interrogar a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime si tienes entendimiento. Dios lo llevó a contemplar la inmensidad de la creación, la complejidad del universo, la perfección de las leyes que gobiernan todas las cosas. Habló de los mares, de las constelaciones, de los animales salvajes, cada detalle revelaba la sabiduría infinita del Creador. Job,
que anhelaba una respuesta, ahora se encontraba en la presencia divina. Pero en lugar de encontrar una justificación para su sufrimiento, se dio cuenta de algo mucho mayor: la grandeza y soberanía de Dios estaban más allá de cualquier comprensión humana. En ese momento, su perspectiva cambió por completo. Ya no necesitaba explicaciones, le bastaba saber que Dios tenía el control de todas las cosas. Su corazón estaba lleno de humildad y reverencia. Pero la historia aún no había terminado. ¿Qué le pasaría a Job después de este encuentro transformador? Ante la grandeza de Dios, Job finalmente comprendió algo esencial: nunca podría comprender todos los misterios del Creador. La sabiduría divina era infinitamente mayor que cualquier explicación humana. Con profunda humildad, respondió al Señor: yo sé que todo lo puedes, ninguno de tus planes puede ser frustrado. Antes solo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me arrepiento en polvo y ceniza. Job no se arrepintió de pecados que no cometió, sino más bien de la forma en que trató de cuestionar la justicia de Dios. Reconoció que, incluso sin comprender la razón del sufrimiento, podía confiar plenamente en el Creador. Este fue el punto de inflexión en su historia. Después de esta declaración, Dios se volvió hacia los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, y los reprendió severamente. Dijo que ellos no habían dicho la verdad acerca de él, a diferencia de Job. Como señal de restauración, les ordenó que ofrecieran sacrificios y que Job orara por ellos. Solo entonces serían perdonados. Incluso después de todo el sufrimiento causado por las duras palabras de sus amigos, Job intercedió por ellos, demostrando un corazón perdonador. Y entonces sucedió algo asombroso: Dios restauró la fortuna de Job. Todo lo que había perdido le fue devuelto el doble. Sus rebaños crecieron aún más, sus tierras prosperaron nuevamente y su hogar volvió a ser un hogar de alegría y abundancia. Tuvo más hijos, y sus hijas fueron descritas como las más hermosas de la tierra. Su vida se prolongó muchos años y murió en paz, satisfecho y honrado. La historia de Job no se trata solo de sufrimiento, sino de fe inquebrantable, confianza en la soberanía divina y restauración. Incluso sin respuestas inmediatas, permaneció fiel y, a su debido tiempo, Dios le dio mucho más de lo que había perdido. Su testimonio resuena hasta el día de hoy como un recordatorio de que, en medio de las pruebas, podemos confiar en que el Creador tiene un plan más grande, incluso si todavía no podemos verlo. Así, el camino de Job nos enseña que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de una confianza profunda en Dios. Después de todo, cuando todo parece perdido, la esperanza permanece viva en aquellos que creen. Si esta historia te impactó, compártela con alguien que necesite este mensaje. Y no olvides suscribirte al canal para más historias bíblicas inspiradoras. Nos vemos en el próximo vídeo.